Ahorita que veo a los niños pasar, niños pequeñitos, pues me viene el texto de Proverbios 22:6, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y cuando llegue a grande no se apartará. Ese es el objetivo, a que permanezcan en el camino del Señor. Claro está, hay que hacer trabajo en casa porque la iglesia no es responsable, ¿verdad? Somos nosotros los padres, pero es bueno verlos entrar a su clase para aprender, ¿verdad? Si entendiéramos eso todos, otra cosa sería, pero en eso estamos. Abra su Biblia, por favor, hermano, le pido, en la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6. Primera Timoteo 6, 13 y 14. Quiero leer desde el verso 3 para tener el contexto de lo que vamos a leer juntos en los versos 13 y 14. Cuando llegue al verso 13 y 14 me acompañan fuerte, leyendo fuerte el texto de la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo 6, 3 a 14. 13 y 14 lo leemos juntos. Dice así el texto: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Juntos, hermanos, 13 y 14. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De aquí hasta el final del año y principios del nuevo año, si Dios nos lo permite, vamos a ver una serie de temas muy importantes, hermanos, que me parecen que son necesarios para nosotros como iglesia, y este es el primero de ellos. Dice Pablo entonces en el verso 13, después de leer el contexto: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe en Cristo es la más importante decisión que hayamos podido tomar en la vida. Jamás fue fácil para los cristianos de antes mantenerse leales a Cristo, y aún así decidieron estar firmes a pesar de todas las dificultades vividas, incluso hasta el punto de dar su vida, porque creyeron que valía la pena llegar a esa firme determinación. Y para nosotros, hermanos, debe ser o debería ser el mismo deseo, la misma determinación, la misma necesidad hoy. El tema de esta reflexión es: te ordeno que seas fiel a Cristo. Te ordeno que seas fiel a Cristo. Estuve tentado a cambiar el tema, porque como que suena eso un poco extraño, ¿no? Te ordeno, te mando que seas fiel. Y pensé, no,
No lo voy a cambiar porque eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, te mando delante de Dios. ¿Qué le manda? Que guardes, dice el mandamiento, ¿no? Que estés ahí, que no lo dejes. Te ordeno eso. Y obviamente, hermanos, pues en el aspecto de lo que queremos en función de Dios para esta iglesia, yo quisiera decirle a usted de igual manera, ¿no? Hermano, a usted, hermana, a usted le mando que sea fiel en el Señor, que sea fiel a Cristo. No sé qué estará pensando ahorita que oyó eso, pero que no me mande por un tubo. Pero eso es lo que Dios dice en su palabra. Le ordeno, te ordeno que seas fiel a Cristo. Los expertos, hermanos, en el crecimiento de la iglesia, algunos le llaman el iglecrecimiento, ¿verdad? Como se conoce. De hecho, hay materias de esto en el seminario. Uno tiene que aprobar materias de esto en el seminario también. Pero los expertos en el crecimiento de la iglesia han detectado algo que no es nuevo. Esto se ha dado siempre desde que la iglesia existe, y desde mucho antes. Si usted va al Antiguo Testamento, va a encontrar a un pueblo desertor, a un pueblo que abandona a Dios y se va tras los dioses falsos. Por eso usted que lee la historia del Antiguo Testamento puede ver, ¿verdad?, que la nación que salió de Egipto hacia Israel, a la tierra de a Canaán, solo unos poquitos entraron, unos cuantos, el resto murió. Los mayores de 20 años se murieron en el desierto por tener poca fe, por creerle poco a Dios. Entonces, no es nuevo, pero los expertos en el crecimiento de la iglesia han detectado algo que aunque no es nuevo, es una realidad que se ha hecho hoy más que nunca, hermanos, algo muy preocupante. Y es el abandono de muchos cristianos de la iglesia y de su comunión con el Señor. Eso es lo que a muchos que estudian este aspecto del crecimiento de la iglesia le preocupa. Que muchos cristianos, que muchos entran, usan esta expresión: muchos están entrando por la puerta principal, pero otros están yendo por la puerta trasera. Eso dicen, ¿no? Unos están entrando por la puerta principal, mientras que otros están yendo por la puerta trasera. Y les preocupa, ¿por qué está sucediendo esto? Cuando escribe Pablo a Timoteo, en su segunda carta, Pablo le dice esto con respecto a un hombre que Pablo conocía muy bien porque había trabajado juntamente con Pablo en el ministerio. Ahora sí que trabajado hombro a hombro con Pablo. Pero Pablo le dice esto a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, verso 10. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Así dice Pablo. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido, dice, a Tesalónica. Habla de un hombre llamado Demas, que era parte del grupo de gente cercana a Pablo, colaboradores de Pablo, con Pablo, servidores al lado de Pablo, y de pronto dice Pablo, Demas me abandonó, porque ha amado este mundo y se ha ido, ¿verdad? Y dice específicamente, se fue a Tesalónica. ¿Qué fue a hacer? ¿Quién sabe? Pero dice, amando este mundo se fue. Muchos dicen que las causas por las que muchos abandonan la iglesia y su comunión con el Señor son diversas. Leí muchas causas, algunas no las apunté porque son hasta absurdas, hermanos. Pero bueno, solo apunté algunas por el tiempo también, pero quiero comentarlas. Dice, la primera de ellas es, algunos se van porque no encuentran en la iglesia motivación de parte de ellos, de la iglesia hacia ellos como miembros. Quieren estar siendo motivados, yo no sé de qué forma, pero dicen, no encuentran motivación y entonces la gente se va. Otra razón por la que la gente se va de la iglesia, dice, es porque los programas son poco atractivos y de poco provecho para los miembros de la iglesia. Supongo que habla de los programas de la iglesia en general, no tanto de los programas de adoración, sino de los programas que la iglesia puede desempeñar en función de sus propios miembros, hacia adentro. Hay programas que la iglesia tiene que desempeñar hacia afuera porque el objetivo de la iglesia es alcanzar a otros para el Señor, que es lo fundamental. Pero hay otros que deben enfocarse hacia adentro y dice, bueno, los encuentran poco atractivos y poco provechosos. El tercero que yo anoto es, dice, ausencia de programas sociales hacia los miembros de la iglesia. Mucha gente dice, no, yo me voy porque aquí
no me ayudan, porque aquí no me dan, porque aquí, y entonces se van, venga a la iglesia como una especie de casa de beneficencia, y como no encuentran eso, dice, se va a probar a otro lado, porque hay muchas iglesias, si aquí no les dan, en otro lado les darán. Bueno, algunos se van por eso. La cuarta dice, porque se sienten solitos y aislados dentro de la iglesia. Y digo, puede ser, pero el hecho es que uno no debería de sentirse aislado ni solitario, porque uno debería de acercarse, ¿verdad? Y tratar de acercarse a los hermanos haciendo una relación con los demás, de modo que uno no pueda mantenerse fuera de esa relación fraternal. La iglesia es responsable de amar a sus miembros, de cuidar a sus miembros y de hacerlos sentir parte de una familia. Cuando no es así, yo tengo entonces el privilegio de acercarme, de ir y hacer eso de mi parte hacia los demás, ¿verdad? Hay una corresponsabilidad. Pero el último, hermanos, y ellos, los estudiosos de este asunto del crecimiento de la iglesia, lo ponen como el más alarmante, dice que es el enfriamiento espiritual. El enfriamiento espiritual. ¿Por qué se enfría un cristiano? Y no hablo de esta época de frío, sino hablo del corazón. ¿Por qué un creyente deja de amar a Dios? Deja de caminar con el Señor, deja de perseverar en el Señor. ¿Por qué pasa eso? A la luz de las Escrituras puedo decirles que el motivo o causa no es, hermanos, porque la iglesia sea la culpable, sino la culpa viene a ser del mismo cristiano, de nosotros como parte de la iglesia del Señor, porque la iglesia como tal puede fallar en muchos aspectos de su trabajo, tanto hacia afuera como hacia adentro. Puede no hacer muchas cosas, de modo que los creyentes nos sentimos a veces un poco descuidados, un poco, no sé cómo más decirlo, ¿verdad? Como abandonados, si es que queremos usar esa expresión. Voy a dejarlo mejor en poco cuidados por la iglesia. Puede ser que eso sea algo en que la iglesia está fallando, pero cada uno de los creyentes, hermanos, bíblicamente tiene la obligación de velar, de cuidar de sí mismo delante de Dios todo el tiempo. Obviamente hay un proceso. El proceso comienza cuando una persona acepta a Cristo y hay que enseñarle los aspectos fundamentales de las Escrituras y ayudarlo a crecer, como pasa con algunos hermanos, ¿verdad? Van a su clase en la mañana y están aprendiendo cómo caminar con el Señor. Ya creyeron, ahora hay que enseñarles a caminar. Es como un niñito, ¿verdad? Recién nació, hay que arroparlos, hay que darles de comer. Ellos chillan y uno tiene que, como padre inexperto al principio, pues uno no sabe ni por qué chilla, ¿verdad? A veces está chillando porque ya se ensució su pañalito, ya no quiere estar sucio, y el bebé chilla porque está incómodo. A veces chilla porque comió y el papá, la mamá inexpertos, pues no lo pusieron acá y le pegaron sus palmaditas en la espaldita para que pueda sacar ese airecito, ¿no? Y eso le está causando dolores en su pancita, a veces alguna otra cosa. Entonces hay que saber. Con el tiempo uno va viendo, pero ese bebé está creciendo. Un día deja de ser un bebé y se convierte en un niñito, ya empieza a caminar, y un día ya empieza a correr, ya empieza a ir a la escuela, se convierte en un preadolescente, un adolescente, llega a ser un muchacho, un adulto. En ese sentido, la Biblia dice de nosotros los creyentes también que pasamos por ese mismo proceso. Entonces puede ser que a ese nuevo creyente, obviamente, la iglesia lo debe cuidar, debe tratar de estar allí al lado, porque si abandona ese bebé en la fe, ese bebé se puede morir espiritualmente, ¿verdad? En ese sentido. Entonces hay que cuidarlo, ayudarlo, llevarlo de la mano de modo que crezca para que un día sea autosuficiente, independiente, en ese sentido de que la iglesia esté ahí con él para convertirse ahora en alguien más que viene y se integra y ayuda a otros a crecer. Es un proceso, hermanos, ¿verdad? Es un proceso que se repite y se repite una y otra vez con todo creyente en el Señor. Pero la iglesia necesita, en ese sentido, a un nuevo creyente ayudarlo para que llegue a ese nivel espiritual. Pero el resto de los creyentes que ya tenemos tiempo en el Señor, hermanos, la iglesia no tiene por qué llevarnos de la mano, ¿verdad? Sentarnos, darnos nuestra mamilita, nuestra papilla, nuestros alimentos en la boca. No, tiene que crecer por sí mismo. En ese sentido,
Cada uno debe velar y cuidar de sí mismo delante de Dios. El Señor dice ahí en Lucas 21:34 estas palabras. Mirad también, dice, por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El Señor advierte que debe haber una decisión de parte del creyente de ser responsable de sí mismo. Obviamente no se aísla de la iglesia. Un creyente que se aísla de la iglesia también se aísla de Dios. La relación con Dios y con la iglesia van juntas, hermanos. No podemos decir, no, yo no voy al templo, no me congrego, pero en mi casa yo leo mi Biblia, yo oro, hago mis devocionales y estoy bien con Dios. Eso es mentira del diablo. Un creyente debe asistir al templo y debe crecer en su relación con Dios en casa. Las dos cosas van de la mano, ¿verdad? Entonces eso produce creyentes fuertes en el Señor. Por eso dice el Señor ahí en Lucas 21:34, miren por ustedes mismos, sean responsables de ustedes mismos. Si ya aprendieron estas cosas, si están creciendo en el Señor, deben aprender a caminar por ustedes mismos y ser tan dependientes de que otros los tomen de la mano y lo lleven. Se imagina, ¿verdad?, que a un adulto pues lo traigan de la mano, del brazo todo el tiempo, a menos que tenga alguna dificultad motriz, ¿verdad? Sus miembros, sus piernas o alguna cosa en su salud le impida caminar por sí mismo. Obviamente hay que ayudarlo, hay que traerlo, sentarlo, etcétera. Pero si está bien, no necesita ayuda de nadie, es autosuficiente en ese sentido. El creyente debe buscar ser autosuficiente en ese aspecto y depender exclusivamente de Dios para ayudar en otro momento a otras personas a hacer exactamente lo mismo. Dice el Señor, miren por ustedes mismos, porque si no vean por ustedes mismos, sus corazones se van a cargar de muchas cosas. Él habla aquí de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, pero pueden ser muchas cosas, hermanos, que pudieran en un momento dado llevar a un creyente a alejarse de Dios porque descuida su vida espiritual. La iglesia siempre hace su parte con sus miembros, procura hacerlo unas y otras veces, trata de cumplir con esas obligaciones, a veces más, a veces menos, pero siempre hace lo necesario para el bien de sus miembros. Claro, es necesario puntualizar que ahora existen iglesias en donde las personas pues no van a encontrar eso, porque son iglesias que se llaman iglesias pero que no tienen a Dios. Dios no está presente, porque son grupos que han salido, como lo hemos visto muchas veces, esas iglesias falsas donde lo que buscan es llenar el lugar, traer a un montón de personas con muchas cosas, inventan cosas, hacen muchas cuestiones para que la gente se sienta atraída, y ya estando adentro, pues les quitan cosas, abusan de ellos a base de mentiras, y el evangelio se convierte en un negocio para esas personas, y entonces a veces las personas pues salen huyendo de esos lugares porque no quieren ser objeto de abuso. Pero bueno, hablando de las iglesias cristianas verdaderas, las iglesias tratamos de cuidar a nuestros miembros, insistir en esos aspectos que son tan importantes, hermanos, para que el creyente entienda que debe caminar con el Señor, que debe depender de Dios y ser en ese sentido perseverante en las cosas del Señor. Entonces, no son las iglesias como cuerpo de Cristo las responsables al 100% de la permanencia de los cristianos en el camino de la fe. No es así, hermanos, sino somos corresponsables con cada uno de los miembros de la iglesia del Señor. Pero cada creyente es responsable de sí mismo esencialmente delante de Dios. Y quiero compartir en ese sentido, hermanos, pues 3 enseñanzas que el texto nos muestra, nos revela para nuestro bien en este aspecto. 3 enseñanzas, brevemente quiero compartirlas con usted. Yo he extraído esas enseñanzas del texto que leímos, versos 13 y 14 de 1 de Timoteo capítulo 6. La primera enseñanza, entonces, en base de estas cosas, es que nuestra firmeza en Cristo no es opcional, es un mandato. No es opcional, no es una prioridad, no es una opción, no es algo que elegimos sí o no. No, es un mandato. En Lucas 9:23, el Señor dice estas palabras que siempre que las leo a mí me impactan, porque es el llamado de Dios a tomar una decisión y permanecer en esa decisión de manera voluntaria. Dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hasta el final puede usted ver que el Señor dice, y sígame. Es hasta el final de un proceso en el que Él habla diversas cosas. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, entonces, si quiere y decide que sí, dice, entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dos verbos en este texto de Lucas 9:23 son muy notorios, hermanos. El primero de estos verbos es querer. Dice el Señor, si alguno quiere, hace un llamado a las personas para ver que entre todas ellas, si alguno quiere. Y el otro verbo es el verbo negarse. El primero de estos verbos, querer, indica el deseo, indica la voluntad, pero también indica el convencimiento de algo. En este caso, de querer, desear. ¿Desear qué? ¿Querer qué? Ir con el Señor. De querer estar ahí, de anhelar, de decidir por mi propia voluntad sin que nada externo me impulse, me empuje, me obligue, me force a ello. Es algo que se produce dentro de mi corazón. Por eso dice el Señor a la gente en general, si alguno entre todos ustedes quiere. No dice si algunos. Si ya lo notó, no habla en plural, habla en singular. Si alguno. Porque puede ser que de 10,000 personas, uno siquiera. O puede ser que de 10,000 personas, ninguno quiera. Por eso el Señor dice, si alguno, y ese uno, ese que dice que sí, debe entender que hay otras cosas que debe hacer. Primero es tomar la decisión, si alguno quiere, es el primer verbo. Y el segundo es negarse. Indica en este caso, hermanos, la disposición del corazón, no de los impulsos, sino del corazón para renunciar, para dejar de ser autogobernantes, para dejar de mandarse a sí mismo y someterse entonces voluntariamente, libremente a la voluntad de Dios. Si alguno quiere, entonces dice, niéguese a sí mismo. Reconocer que ahora, en esa disposición que tiene en su corazón para desear, querer voluntariamente, reconocer que ahora es Cristo quien manda y gobernará en su corazón, no él, no ella, no yo. Pablo ordena a Timoteo, no le pide un favor. No dice el texto de que leímos en 1 Timoteo 6:13, mira, te pido un favorcito, Timoteo, a ver si me lo haces, ¿no? Te lo voy a agradecer muchísimo de todo corazón. No dice, te ordeno, te mando. Entonces Pablo ordena a Timoteo, no le pide un favor, no le hace una súplica encarecida, ni le está preguntando si quiere. No, le da una orden, un mandato, y lo hace delante de Dios, dice el texto. Delante de Dios, dice ahí el verso 13, que de Jesucristo que da testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, delante de Dios, que ve todas las cosas, que da vida a todas las cosas y que hace que todas las cosas sean como deben ser, y delante de Jesucristo que dio testimonio delante de Poncio Pilato. Dice Pablo, entonces yo te mando, y lo hace delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ellos son testigos, deben ser testigos, hermanos, de que aunque Pablo da una orden a Timoteo, esta orden no tiene que ver con ningún asunto de tipo material, ni de ninguna cosa de índole mundano. Le está ordenando más bien, le está dando una orden que tiene que ver con un asunto espiritual a Timoteo. Con tal razón, la orden emitida por Pablo a Timoteo tiene más peso y tiene más importancia, o debería haber tenido ese peso e importancia en la vida de Timoteo. Cuando una persona ha creído en Cristo voluntariamente y aprende bien que al haber creído de todo su corazón en ese Cristo resucitado, ha renunciado a ser su propio dueño, su propio jefe, su propio amo, debe entonces cambiar de actitud y comprender ahora que entonces ha dejado de ser su propio dueño para ser propiedad de Cristo, quien ahora se convierte en su dueño, y como tal,
en esa nueva posición que tiene con ese Cristo que antes no conocía, este creyente debe toda obediencia a este nuevo amo. No puede discutir la obediencia. No debe discutir la obediencia. No debería darse el lujo de ponerse en la misma posición, tú a tú, con el amo. Porque es siervo, porque es propiedad de ese Cristo, de ese Dios. Y no puede ponerse a decirle, pero es que tú, o es que yo, no, mira, mejor. No puede condicionar, no puede meterse en discusiones con su Señor. No, entiende, debe entender que ahora él es propiedad de ese nuevo dueño, y ese nuevo dueño va a ordenar, va a mandar, y él o ella tiene que obedecer. Le debe toda obediencia a este nuevo amo. Le corresponde obedecer en todo. La obediencia, su obediencia, mi obediencia, nuestra obediencia, hermanos, no se discute. No se debería discutir, no se debería condicionar, no se debería postergar y tampoco deberíamos negarla. No. Como los esclavos de antes. Un esclavo en la época de la esclavitud, imagínense poniéndosele al tú por tú al amo. No. A mí me sorprende, la historia más clara en este aspecto es José en Egipto. Él era un hombre libre, ¿verdad?, en su tierra, y sus hermanos, acuérdense, lo vendieron. Se lo vendieron a un mercader, y este a su vez lo fue a vender a Egipto y lo vendió como esclavo. La Biblia no dice que José discutiera con su comprador en el desierto. No lo dice. Discutió con sus hermanos. Les pidió que no lo hicieran. Les rogó que tuvieran piedad de él, y sus hermanos, endurecidos porque lo odiaban, lo vendieron sin más miramiento. Y en Egipto, cuando llegó José, entre todos los que este mercader había comprado, José estaba callado. No decía nada, porque ahora era propiedad del que lo había comprado. Y ese tenía derecho a hacer con José lo que quisiera. Lo vendió a Potifar. Y cuando Potifar lo compró, ahora era propiedad de Potifar. Y lo llevó a su casa para que le sirviera. Y José no tenía derecho de nada, hermanos, más que de obedecer. Su vida dependía en todo caso de su obediencia. Un esclavo que no obedecía no servía. O lo regalaban a otro que lo pudiera aguantar, o lo vendían para que otro lidiara con él, o lo mataba. Una persona de esa clase no servía en esa época. Un esclavo en ese nivel no servía para otra cosa más que para obedecer a su amo. Entonces, hermano, cuando nosotros comprendemos que hemos cambiado de ser nuestros propios dueños, de ser nuestros propios amos, de gobernarnos nosotros, y hemos llegado a una posición distinta ahora con Cristo, que es nuestro nuevo amo, pues ahora le debemos obediencia a Él, ¿verdad? Cuando Él dice algo, debemos hacerlo. Cuando Él nos ordena algo que debemos hacer, pues hacerlo. No deberíamos decir, ay, mañana, la otra semana, a ver si el otro año, a ver cuándo esté de mejor ánimo. Hasta eso podemos decir como creyentes. Cuando tenga el ánimo lo haré. Cuando yo decida, hasta el pastor lo dice, no es a fuerza. Entonces, ¿para qué estoy ahí a fuerza? ¿Para qué se agarra de excusas baratas para no obedecer? Pero la obediencia, hermanos, ya en nuestro caso como creyentes, ya no se puede discutir, no se puede condicionar. Sí te obedezco, pero si tú, no se puede condicionar, no se puede postergar, a ver cuándo lo puedo hacer, no, ni se puede negar a la obediencia, de ninguna manera. Los esclavos no hacían esto con sus amos, tampoco nosotros debemos hacerlo con nuestro amo celestial. Hablábamos al principio de por qué muchos se enfrían en la fe, porque creen que siguen mandándose a sí mismos, hermanos. ¿Por qué muchos paran alejados de Dios? Porque creen que son dueños de sus propias decisiones y que pues una cosa es estar en la iglesia y otra es la vida en general. No. La vida es una con Dios. No puedes disociar tu relación con Dios solo estando de lo que estás en la iglesia de tu vida afuera. No, debes unir, todo debe estar unido. Es una sola cosa, es una sola experiencia con Dios. Entonces, no podemos pensar
que cuando estoy en el templo obviamente no me queda otra, pero cuando estoy afuera, ahí es otro asunto. No, todo es igual para con Dios. Nuestra vida aquí como afuera le pertenece al Señor. La segunda enseñanza que obtenemos del texto, hermanos, es que es mi deber entonces retener mi fe y mi comunión con Cristo. Es mi deber. Le decía al principio, en la introducción, que la iglesia tiene sus obligaciones con sus propios miembros. Claro que las tiene, hermanos. Imagínense que la iglesia dijera, por ejemplo, hermanos, los domingos traiga su propia sillita para sentarse, por favor, porque no tenemos. A menos que se quiera sentar en el suelo, ¿verdad? Pues, siéntese en el suelo, pero si no quiere estar en el suelo incómodo, traiga su propia silla. No sé qué otras cosas podríamos hacer. Mire, no tenemos agua, entonces no tenemos baños. ¿Qué sé yo? No, la iglesia provee muchos asuntos, muchos aspectos, muchas cosas para nuestra comodidad, tranquilidad en la casa de Dios. Pero también provee otros asuntos, provee enseñanza para usted y su familia. Hay maestros que enseñan a los niños, muchachos, adultos, nuevos creyentes. Cuando una persona no tiene Biblia, generalmente la iglesia provee una Biblia a quienes no la tienen para que pueda leer la Biblia, para que pueda traerla a la casa de Dios y la pueda estudiar, porque pues requiere, ¿verdad?, ese aspecto consigo para poder crecer en la palabra de Dios. Requiere de la comunión de la iglesia, y la iglesia provee los tiempos para que, hermanos, tengamos aquí momentos de compañerismo, ¿verdad? Al final, antes de salirse, procure saludar a los hermanos. Sé que lleva prisa a veces, pero deténgase un momentito, no va a perder más deteniéndose un ratito a saludar a los hermanos, diciéndoles, hermanos, que Dios les bendiga, nos vemos la otra semana, primero Dios. Haga eso, practique eso y verá que muchas cosas van a ser mejores entre nosotros. Trate de hacerlo, acercarse a los demás. Es decir, la iglesia provee todos esos asuntos, es cierto. Pero es mi deber retener mi fe y es mi deber, hermanos, mantener mi comunión con Cristo. No puedo culpar a la iglesia diciendo, es que como ahí esto, es como allá el otro, yo mejor me alejo y las iglesias son iguales, todas, me quedo en mi casita encerrado. No, eso es una mentira del diablo, un engaño del diablo, y le estamos haciendo más caso al diablo que al Espíritu de Dios. Pablo ordena a Timoteo que guarde el mandamiento. Eso es lo que dice. Te mando delante de Dios, y pone a Dios y a Jesucristo por testigos de su mandato, y dice, aún Cristo, delante de Poncio Pilato, dio testimonio de quién era él. ¿Ya? No se reservó Jesús delante del gobernador en ese tiempo, y que era un hombre perverso, tremendo. Dice, aún delante de Poncio Pilato, él dio testimonio de su verdad, de él, que él era la verdad. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le está mandando a Timoteo? Que guardes, dice el mandamiento, sin mácula ni reprensión. Es mi deber entonces, hermanos, retener mi fe, y es mi deber mantener mi comunión con el Señor. Pablo entonces ordena a Timoteo que guarde el mandamiento, es decir, que obedezca todas las enseñanzas del Señor. Pero obedecer las enseñanzas de Cristo debe ser algo que nazca de nuestro corazón, es decir, debe ser una obediencia voluntaria, sincera, cargada de amor y de gratitud de mi parte para con el Señor. Cuando Saulo, recuerda usted en Hechos capítulo 9, fue encontrado por Cristo en el camino a Damasco, entró, lo metieron a la ciudad porque se quedó ciego, y allá se quedó en algún lugar y estuvo 3 días, dice Hechos 9:9, 3 días sin ver, pensando, reflexionando y en ayuno porque no comió en ese tiempo. Ahí se estuvo Saulo, que no había cambiado de nombre todavía, era Saulo, el tremendo Saulo, pero era un recién convertido al cristianismo. En ese momento, cuando Saulo entró a la ciudad, llevado de la mano por los hombres que lo habían acompañado para ir a arrastrar cristianos y matar cristianos y hacer mucho daño a la iglesia, entró con una nueva experiencia con Cristo en su corazón, pero ciego, porque no veía. Y entonces Cristo le ordenó a un hombre llamado Ananías, que era un discípulo en la ciudad de Damasco, le dijo, Ananías, ve a tal calle, ahí está un hombre, está orando, ve y
y pon tus manos en él para que reciba la vista. ¿Y sabe qué hizo Ananías? No fue de inmediato. Le respondió al Señor: Señor, pues me estás mandando a que yo le ponga las manos a ese hombre tan malo. Quisiera ponerle las manos encima, pero para otra cosa, dijo Ananías, pero me dices que vaya y pongas mis manos para que reciba la vista. Si ese es un hombre malo. Tú sabes cuánto daño ha hecho a tus siervos, a tus hijos, a tu obra, cuánto daño ha hecho. Y el Señor le dice a Ananías, solo le dice: ve, tú ve. Solo eso le dijo: ve. ¿Y sabe qué hizo Ananías? No dijo: Señor, primero espera que ayune un par de días, no, porque me puede matar. No, Ananías no le puso excusas. Dice el texto que Ananías obedeció. Dice el verso 17 de Hechos 9. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre Saulo, sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Yo quiero enfatizar la actitud de Ananías. Al principio le dijo al Señor: Señor, pero este hombre, y yo me imagino que Ananías estaba temblando, hermanos, de miedo, porque el hecho de ser un creyente valiente no indica no tener miedo, ¿verdad? Podía haberse recibido la vista y en ese momento agarrar Saulo a Ananías y ahorcarlo ahí, ¿verdad? Porque ese era el riesgo. Pero Ananías obedeció. Dios le dijo a Ananías: ve. Y Ananías fue, obedeció al Señor, puso las manos sobre Saulo y él recibió la vista. Ananías obedeció a Cristo, hermanos, aunque no lo fue fácil obedecer en ese momento tan circunstancial, porque Ananías amaba a Cristo y estaba agradecido con él. Y si el obedecer a su Señor implicaría para él aún perder la vida, el texto dice que Ananías fue y obedeció. Simplemente, hermanos, solo obedeció, solamente. La orden a Timoteo era que obedeciera. Dice: guarda el mandamiento. Y la palabra guardar es obedecer. El Salmo 119 nos recuerda que hemos obedecido al Señor. Tu palabra es lámpara en mi camino. Es motivo para que yo la obedezca. Con todo mi corazón, con la dicha de mi corazón, yo obedezco tu palabra, dice el salmista. Entonces, la orden de Pablo a Timoteo era que obedeciera, que guardara, que su obediencia fuese sin mancha, dice, sin quejas contra él. Y es que la obediencia, hermanos, no es fácil, pero aún así, si usted y yo decidimos obedecer, lo que estamos haciendo es lo que se espera que hagamos. Cuando usted obedece, no debe esperar que por su obediencia se le va a premiar, se le va a reconocer. No, simplemente está obedeciendo, que es lo que es el mandato de Dios. Obedece. Es lo que Pablo le dice a Timoteo: te mando, te ordeno delante de Dios y delante del Señor Jesús que guardes, que obedezcas el mandamiento que has recibido. Ese es tu deber, no hay otro. Cuando usted y yo hacemos lo correcto, cuando estamos haciendo lo que Dios dice para nuestro propio bien, no debemos esperar que se nos reconozca, que se nos aplauda, que se hable bien de nosotros. No, estamos haciendo algo que es para nuestro propio bien. Y en ese plano, hermanos, estamos haciendo lo correcto, obedeciendo simplemente. Ahora, esa obediencia, hermanos, no nos debe molestar. Porque si obedecemos a fuerzas, si obedecemos enojados, si obedecemos de malas, hermanos, ¿cuál es el provecho? ¿Qué es lo bueno que vamos a obtener de una obediencia que nos tuerce el brazo o que nos tuercen el brazo para que lo hagamos? No, simplemente Dios da la orden y lo que debemos hacer es obedecer. El provecho es para nosotros. Para un esclavo en la antigüedad era permanecer en la casa del amo. No todos los amos eran buenos. Habían amos crueles que insultaban, golpeaban, abusaban de sus esclavos. Y el esclavo aguantaba callado. Puede que en su mente dijera cosas, protestara en su mente, que cuando estuviera en su lugar donde se dormía, chillara enojado diciendo: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué tengo que ser un esclavo? Pero él se lo decía a sí mismo. Si se lo gritaba al amo, en ese momento lo podía matar. Jamás, hermano, un esclavo podía esperar de su amo
ningún trato considerado. Pobrecito mi esclavo, me obedece siempre. Mira, te voy a dar una semana de vacaciones. Pues ¿cuándo? ¿Cuándo, hermano? Pues el Señor ahí en Lucas 17 hablando de eso, dice, ¿quién de ustedes teniendo un esclavo y lo manda a trabajar temprano, va y cuando regresa cansado con la espalda partida por el sol, ¿verdad? Porque fue a trabajar en el campo, y es duro trabajar en el campo, yo lo hice en algunas ocasiones, hermanos, y pues la verdad es que es difícil, ¿verdad? Dice, regresando le dices, siéntate, te voy a servir de desayunar o de almorzar, ¿no? Te voy a servir. No, dice al contrario, más bien le dice, hey tú, lávate las manos y ven y apúrate y me sirves porque tengo hambre. Y cuando lo hace, dice, no le da las gracias, no le da las gracias. Entonces, hermanos, cuando usted hace lo que le toca que hacer, no espere que del cielo le van a caer unos centenarios porque usted es un hijo obediente, que le va a caer un certificado ahí para, no sé, unos boletos de avión de primera clase para que se vaya a un viaje por las Bahamas, porque usted es un excelente hijo de Dios. No va a pasar eso, hermanos, no pasa ni va a pasar. Pero va a haber satisfacción en nuestro corazón. Va a haber la alegría en el corazón de que estamos haciendo lo que nos corresponde, que estamos agradando a Dios y estamos trayendo provecho a nuestro propio corazón. Entonces, es mi deber cuidar mi fe, es mi deber cuidar mi comunión con Cristo. No puedo culpar a la iglesia de mi mala calidad espiritual. Y habrá quienes lo hagan, pero no tienen la razón. La iglesia, como dije ya, es corresponsable haciendo las cosas, proveyendo ciertos elementos para que usted y yo nos sintamos a gusto, podamos sentir que de verdad aquí hay bendición de Dios. Pero el hecho de que yo sea un creyente obediente a Dios, que cumple con su deber como hijo de Dios, no le corresponde a la iglesia del Señor, nos corresponde a usted y a mí individualmente. Nuestra obediencia, entonces, hermanos, no debe ser causa de molestias, quejas, ni nada que pudiera constituir una acusación en nuestra contra. Es lo que le dice Pablo. Hazlo, dice, de modo que no haya reprensión y que sea una obediencia sin mácula, limpia, transparente, que los demás puedan ver que lo disfrutas, que trae bendición a tu vida y que no se te convierte en una carga pesada en el corazón. No. Debes buscar que tu obediencia al Señor sea algo que traiga alegría a tu corazón. No quejas, no enojos, no malas caras, no caras largas. Que pueda constituir entonces en nuestro favor, hermanos, no el aplauso de los hombres, sino el reconocimiento de un Padre Celestial que, como dije no hace mucho y vuelvo a repetir, quiere estar orgulloso de nosotros como tal, ¿verdad? Yo quiero que mi Padre Celestial esté orgulloso de mí todos los días. Yo sí. Deseo, trato, procuro con todo mi corazón, en medio de mi falible humanidad, que mi Padre Celestial esté agradado de mí. Y tengo que a veces torcer muchas cosas en mí y agarrarme, y lo digo simbólicamente, ¿verdad?, a cachetadas a mí mismo, como Pablo diría, y golpeo mi cuerpo para ponerlo ¿dónde? En servidumbre, donde debe estar, humillado, quebrantado a los pies de mi Señor. Lo que tenga que hacer conmigo mismo lo voy a hacer porque entiendo que es mi deber. Es mi responsabilidad, jalarme, como dice Hebreos 6, de la oreja y traerme donde debo estar, porque entiendo que eso es para mi propio provecho. Y cuando entiendo eso y es provechoso para mí, hermano, me convierto en un creyente que es fuente de bendición para la iglesia donde está. Afortunadamente, de manera muy especial. Y todo lo contrario cuando no soy un creyente que obedece al Señor. Me convierto en la piedra en el zapato de la iglesia y no la dejo avanzar, no la dejo caminar. Entonces, ¿qué clase de creyente queremos ser? ¿Una fuente de bendición o la piedra en el zapato, la piedrita negra en el arroz, ¿verdad?, como solemos decir? Entonces, ¿qué clase de creyente queremos ser? Entonces, queremos constituirnos, hermanos, en creyentes que se convierten a su vez en una bendición para la obra de Dios. Dios nos ordena que la obediencia entonces sea la correcta y nos motiva a hacerlo todos los días para que cuando lo querramos hacer, entonces, hermanos, hallemos en el hacer la satisfacción de algo que Dios está promoviendo en mi propio corazón. Y Pablo, hermanos, al ordenarle a Timoteo que lo haga, y dice, bueno, hazlo sin mácula y sin reprensión, está ordenando que deba ser con las características que una obediencia hacia un amo como es nuestro Señor, hermanos,
deban traer. Por ejemplo, el Señor habla ahí en Marcos 12 de cómo debe ser el amor, que también va de la mano con la gratitud, y habla el Señor hablando acerca del mandamiento más importante y dice, bueno, sí debes amar al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, todo tu cuerpo y todo tu corazón. Debes amar al Señor de manera total. Cuando el amor a Dios es y la gratitud tomado de la mano con el amor están incluidos en la obediencia, hermanos, de verdad créame que no se convierte en una carga hacer lo que haya que hacer para caminar de la mano con el Señor. Si nuestra obediencia a Dios no está impregnada de amor y gratitud, entonces, hermanos, no hagamos nada más. Esos son los impulsores de la obediencia a Dios. Amor, ¿por qué? Bueno, pues porque Él nos amó a nosotros primero. Y gratitud, ¿por qué? Pues porque nos amó de tal forma que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, la obediencia debe ser caracterizada por el amor y la gratitud. Si estas dos características no están en nuestra obediencia, detengámonos y veamos qué es lo que nos impulsa a obedecer. Tal vez es la costumbre, tal vez es el que me lo dicen, me lo piden, tanto hablan de lo mismo que al fin lo voy a hacer para callarle la boca. No, mi hermano. Si no es amor y si no es gratitud, entonces a Dios no le sirve. ¿Sí? No le sirve si no es eso lo que nos mueve a la obediencia. Por último, la tercera enseñanza, dice el verso 14 en la parte final, hasta la aparición, dice, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo es la obediencia, hermanos? Hasta que el Señor regrese. No es solo un ratito, no es de vez en cuando, no es siempre la obediencia. Mi relación y mi comunión con Cristo no tienen fecha de vencimiento, son permanentes. No tienen fecha de vencimiento. Mi obediencia a Dios es siempre. En todos o en casi todos los asuntos de la vida terrenal podemos hallar momentos de descanso. En el trabajo le dan vacaciones, en la escuela los alumnos tienen vacaciones, el gobierno incluso en el calendario marca ciertos periodos de descanso, ¿verdad? En tal fecha es un descanso general, en tal fecha es otro descanso, y hay gente que compra el calendario y marca ahí los días de descanso. En Semana Santa vamos a tener tantos días, en tal fecha otros días. Y como cuando el gobierno dice ciertas cosas, bueno, decimos, bueno, qué bueno, ¿verdad? Porque podemos hallar ciertos periodos de descanso en el transcurso de la vida que nos sacan de la rutina y nos dejan un tantito de tiempo para respirar con más tranquilidad. Puede ser que tal vez muchos asuntos de la vida terrenal hallemos que podemos darnos un descanso, un tiempo fuera, se vale. Yo le he dicho a usted muchas veces, si puede váyase a pasear, ¿no? Váyase. No estoy impulsando el dejar de venir al templo, no, pero si usted puede pasearse, hermano, y puede hacerlo, y el pasearse, porque no puede hacerlo en otras circunstancias, implica dejar de venir un domingo al templo, pues váyase. Gracias a Dios. Pero como le he dicho tantas veces, lo vuelvo a decir, no se la pase paseando, ausente de la casa de Dios, ausente de las cosas de Dios, porque ese es otro asunto. Sin embargo, en nuestra diaria relación y comunión con Cristo no hay descansos, hermanos. Esa es la gran diferencia en cuanto a la vida cotidiana y la vida en el Señor. Aquí no hay descansos, no hay tiempos fuera, ¿no? Esta relación es diaria con Cristo. Es 24 horas todos los días. 24 horas todos los días. Si eso no pasa así, hermanos, entonces la fe se lastima. La fe se lastima. Descuidamos la fe y esa fe empieza a enfriarse. Ese amor por Cristo empieza a descuidarse y empezamos a amar más otras cosas que a Dios. Por eso Juan en su primera carta en el capítulo 2 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en donde, pues a nuestro alrededor. Puede disfrutar de cosas, sí, como lo acabo de decir, disfrútelas si puede. Bendito Dios si le da los recursos para poder pasearse, viajar, disfrutar de las cosas de la vida que Dios le regala. Pero no permita que eso lo enganche, no permita que eso como un anzuelo, ¿verdad? Ahí con la lombricita lo atrape,
porque el mundo, hermanos, el mundo destruye. El mundo destruye. Entonces, en el Señor no hay descansos ni tiempos fuera. Esta relación con Cristo es todo el día, todos los días, el resto de nuestra vida. Por eso dice el Señor a través de Pablo, hasta que el Señor regrese, hasta que Él de nuevo aparezca, hasta ese momento o hasta que nos muramos. Dios espera lealtad de nuestra parte mientras vivamos en este mundo. Dios espera obediencia de nuestra parte mientras vivamos en este mundo, hermanos. Y esa decisión de obedecer es asunto nuestro. Yo puedo saberlo y tenerlo muy presente y aún explicarlo, pero si yo no lo efectúo, no lo llevo a cabo como Dios quiere que lo haga, hermano, eso es mero conocimiento. Mero conocimiento. Como saber matemáticas, las tablas de matemáticas, 9 por 9, 81, 8 por 8, 64, 5 por 5, 25, 3 por 4, 12. Eso es mero conocimiento, aquí está. ¿Sí? Pero cuando yo sé las cosas de Dios y no las hago, se convierte en algo idéntico, mero conocimiento. Dios espera que lo hagamos. Entonces, hermanos, la obediencia al Señor no es forzada. No es forzada externamente. Yo debo obligarme a mí mismo, por amor y gratitud a Dios, a obedecer. Yo soy el único que puedo impulsarme a ello en respuesta a lo que Dios hace en mi corazón, hablándome todos los días. Si no es algo de todos los días, si no pasa de esta forma, entonces la fe resulta lastimada, nuestra comunión con Dios se enfría y la relación con Él se hace distante. Así pasa. Y muchos creyentes no lo ven. O están tan cegatones que no lo quieren ver. Si no soy un creyente determinado a caminar con mi Señor y entender que esta es mi responsabilidad, puedo culpar a la iglesia y decir, es que me voy porque esta iglesia e irme diciendo un montón de pestes contra la iglesia del Señor. Al final no es la iglesia la que va a venir a dar cuenta de ese creyente ante el Señor. Es usted y soy yo, de manera individual, que vamos a rendir cuentas ante el Señor. Así es, mis hermanos. Entonces usted puede culpar a la iglesia de lo que usted no es, de lo que usted no vive, de lo que usted no experimenta. Puede hacerlo, tiene la libertad para ello e irse culpando a la iglesia de que usted es un pésimo cristiano. Pero al final usted va a dar cuenta de su propia vida. Usted va a dar una explicación de quién fue usted en esta vida como hijo de Dios. Usted. La iglesia va a seguir haciendo lo que puede y poner a su disposición, hermanos, para su provecho las cosas. Usted decide si lo hace, si lo toma o lo rechaza. ¿Sí? Usted. La iglesia no puede proveer para cada creyente una relación fuerte y una comunión profunda con Dios. No puede proveer eso, hermanos. Lo repito. Y no estoy diciendo un disparate, porque la Biblia dice que usted y yo somos responsables ante Dios de manera personal. La iglesia va a darle los elementos que puede para que usted los aproveche y crezca en el Señor. Pero usted toma la decisión. Entonces, la iglesia no puede proveer para usted una relación fuerte. Usted la debe procurar. De manera personal, de manera individual. La iglesia no puede proveerle a usted una comunión profunda con su Señor. No, hermano. Usted la debe procurar para usted mismo. La iglesia puede proveer entonces ayudas para que cada creyente, al vivirlos, al echar mano de esas ayudas que la iglesia, Dios a través de la iglesia le provee, se fortalezca en esas áreas de su vida cristiana. Pero no le puede dar al creyente una fe viva, una relación estrecha con su Señor y tampoco una comunión fuerte y comprometida con su amo. No puede. Esa es una decisión de usted y mía. Es absoluta responsabilidad individual, personal con Cristo, porque tenemos el mandato para usted y para mí de manera individual. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Debemos oír al Señor y debemos obedecer al Señor. Eso es lo que Dios espera que hagamos. Oír y obedecer. Entender las cosas y ser capaces de esforzarnos en ello. Descuidarlo, hermanos, va a traer serias consecuencias. Graves consecuencias.
Si usted pierde su carrito, puede que no consiga otro. Pues Dios le dio dos piernas, ¿verdad? Y salud para que camine. Y le va a dar recursos para que pague el camión, el metro, el taxi, cuantas veces lo requiera, ¿verdad? Sí. Puede recuperar un carrito, si puede ahorrar, ¿verdad? Y decir, pues me compro otro y pagarlo otra vez. Aunque le lleve 10 años pagar su carrito, lo puede obtener de nuevo. Puede perder su casa. Pudiera ser, pero se puede ir a rentar. Y Dios le va a proveer los medios para que pague una renta mensual, ¿verdad? Puede romper sus zapatos por alguna razón, puede ir a la zapatería a comprarse otros. Dios le va a dar los medios para que se compre otros zapatos. Pero ¿sabe qué? Dios no le va a proveer a usted otra vida espiritual. Dios ya le dio una. Y usted es responsable de cuidarla, de fomentarla y de hacerla más fuerte para la gloria de Dios. No es el deber de la iglesia, es su deber. Yo, a través en nombre de Dios, digo estas cosas acá. Se las digo lo más claro posible porque mi trabajo es ayudarlo a entender el texto de la palabra de Dios. Y trato de hacerlo de forma tal que, aunque a veces tal vez no le guste mucho, pero es la verdad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a reaccionar o no vamos a reaccionar? Ya estamos llegando otra vez al final de otro año. Otro año, hermanos. Hace un año atrás estábamos tratando temas semejantes. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios dice en su palabra? Puede que a otros no les importe mucho. Bueno, trataremos de insistirles, ¿verdad? Porque es nuestro deber hacer. Pero no vamos a obligar a nadie a hacer lo que no quiere hacer. No, de ninguna forma. Y me dolerá que lejos de decir, bueno, entiendo las cosas, diga, yo me voy a buscar una iglesia donde no me fastidie. Voy a buscar una iglesia donde no se metan conmigo, como alguna vez me dijo alguien. Mejor me voy a buscar una iglesia grande donde sepan quién soy, nadie se meta conmigo. Bueno, está bien. Agarró a su hermana, a su hija y se fue. Bueno, es libre de tomar la decisión que quiera. Pero aquí vamos a insistir en lo mismo, porque creo con todo mi corazón, hermanos, que Dios me puso para ello, ¿verdad? Y espero que pues no se fastidie por eso. Vamos a orar. Padre amado, gracias por dejarnos empezar esta serie de temas. Son muy importantes, Señor, para esta iglesia. Estamos ya llegando al final de este mes de noviembre, Señor. Y esperamos con tu bendición enfocar algunos asuntos que son tan importantes para nosotros, Señor. Padre, nos has dado una vida espiritual. Y obviamente, Señor, tú estás muy deseoso de hacerla crecer a través de tu palabra. Pero esta no va a hacer la vida espiritual que tú quieres, Señor, si que nosotros hagamos nuestra parte. No, Señor, no vas a venir a hacer lo que nos toca, porque no eres como un Padre terrenal. Eres Dios eterno, perfecto, que nos impulsas a tomar decisiones. Ojalá que en nuestro caso, Señor, sea la decisión correcta para cambiar actitudes, cambiar formas, Señor, cambiar cosas que no están bien, aún hay tiempo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos pidiéndotelo de todo corazón. Amén.